Hola, muy buenos días para todos. Estamos esperando un ratico, 2 minuticos más hasta que el resto de las personas se conecten y damos inicio a nuestro webinar. Muchas gracias. ¿Cuánta gente tenemos? Bueno, nuevamente, buenos días para todos y gracias a los más de 115 participantes que en esta mañana de hoy nos están acompañando un poco a hablar sobre la importancia de los encadenamientos productivos en las cadenas globales de valor y el rol del sector siderúrgico. Mi nombre es María Juliana Ospina, directora ejecutiva del Comité Colombiano de Productores de Acero de la ANDI, la cual está conformada por Acerías Paz del Río, Gerdau Diaco, Grupo Siderúrgico Reina, SIDOC y Ternium. Estas empresas representan el 100% de la producción nacional y que hacen parte del Comité Colombiano de Productores de Acero de la ANDI. Para mí es muy grato participar en este espacio en donde se abondará el papel del juego de la industria del acero en la cadena global de valor y sus encadenamientos productivos. Hoy nos está acompañando el doctor Jonathan Malagón, exministro de Vivienda y Visiting Fellow en Harvard School of Government. Olga Lucía Salamanca, socia política y de defensa comercial de Araújo Ibarra, y Luis Guereca, director de operaciones de Gerdau Diaco. Queremos contarles que en la industria siderúrgica estamos en la búsqueda permanente de una visión de cadena que aproveche los encadenamientos productivos y busque complementariedades para traducirlo en mayores economías de escala, innovación, transferencia de tecnología, buenas prácticas y en general un proceso de modernización funcional y de aprendizaje que nos facilite adquirir capacidades productivas necesarias para insertarnos eficientemente en las cadenas de valor nacionales y globales. La crisis generada por el coronavirus y la situación actual del conflicto armado por la invasión de Rusia a Ucrania nos evidencia y nos confirma la importancia de fortalecer las industrias nacionales, que son las encargadas de generar esos encadenamientos productivos para beneficiar de manera integral toda la cadena y la economía en Colombia. Además, el impacto económico debido a la coyuntura de este conflicto armado a través de la subida de los precios de los costos de las principales materias primas y que han hecho que los precios del producto final tengan unos nuevos repuntes a nivel internacional, nos confirma nuevamente esta importancia de esta inserción. Debemos estar seguros que en Colombia contamos con industrias competitivas y capaces de defender a los sectores estratégicos como el sector de la construcción y de la infraestructura, de volatilidades internacionales que son de gran relevancia para el desarrollo de un país, que tengamos industrias permanentes, que estén creciendo, que estén presentes y listas para abastecer los mercados internos, es la garantía para desarrollar grandes proyectos de infraestructura y de construcción. Y de esta manera no depender tanto de esas volatilidades internacionales. Por eso hoy traemos a estos invitados, quienes nos hablarán precisamente de la importancia de estos encadenamientos productivos, el rol de las industrias nacionales y, por supuesto, el concepto de economía circular, que al final es una consecuencia que integra toda la cadena de valor. Adelante, doctor Malagón.
Doctora María Juliana, muy buenos días. Estoy muy contento, complacido de acompañarla en este webinar. Agradecido por la invitación. Es un gusto también compartir este espacio con usted, doctora Olga Lucía. Me encanta volverla a ver. Lo propio para usted, Luis. Muy buenos días. Y yo voy a hacer una presentación corta, pero provocadora, deliberadamente provocadora, sobre cómo una industria como la industria de la vivienda, en el momento en el que estamos atravesando ahorita, que es uno de los momentos históricos de mayor demanda de casas, tal vez el de mayor demanda que haya visto nuestra generación, cuál es el rol justamente de una industria como la siderúrgica en el marco de esta revolución de la vivienda que está viviendo Colombia. Entonces les voy a compartir una presentación que preparé para ustedes. Por favor, confírmenme que en efecto ya la estamos viendo. ¿Bien? ¿Ya la estamos viendo? Sí, correcto. Bueno, muy bien. El nombre es pretencioso. La revolución de la vivienda en Colombia. Y el nombre es pretencioso porque, en efecto, estamos en un momento importantísimo de nuestra historia, no solamente en Colombia, no solamente en los emergentes, a nivel global. Y ya que la reflexión sobre la importancia de las cadenas de valor la vamos a hacer no solamente como Colombia, sino como el mundo, como el mercado siderúrgico a nivel global, es importante mencionar que en estos momentos se están comprando más casas en el mundo que en cualquier otro momento. Estamos en un boom y que ese boom se da a nivel global. Cuando uno va a las búsquedas de Google, a las tendencias de Google, primera casa, casas para ventas, esto es a nivel mundial, son los registros más altos. Tenemos como nunca antes más y más y más personas buscando términos asociados a vivienda. Y la prensa en distintas latitudes ya está registrando esto como lo que algunos han llamado la década dorada de la vivienda. Pasa en Australia, pasa en Reino Unido, pasa en España, en Turquía, en Estados Unidos, en general en todos los mercados, no solamente emergentes, sino también desarrollados. Los últimos 12 meses, el último año y medio, ha sido de registros constantes de récord de vivienda. Veamos. Existing home sales in the U.S. saw an unexpected jump in January. And remember, housing was one of those sectors of the economy that actually got a lift from COVID. El boom de la compra de vivienda. En marzo, de nuevo, se batieron récords en el país en la comercialización de viviendas de interés social. Aumentan las ventas y construcción de viviendas en lo que va de 2020. Más de 565.000 viviendas vendidas en 2021 en España. Uno se preguntará cómo es posible que estemos en un récord histórico de ventas de viviendas si estamos saliendo de una pandemia. Y hay como tres hipótesis que podemos compartir respecto a este fenómeno. La primera es que la vivienda es una suerte de activo refugio. En la medida en que se ha desvalorizado la renta fija y aumenta la incertidumbre de la renta variable, digamos que esta es una inversión saludable, esta es una inversión relativamente segura, esta es una inversión que gana tanto en renta como en valorización. Entonces, es una suerte de refugio ante el escenario de incertidumbre de los demás activos. Lo segundo, que es muy importante, es que las tasas de natalidad a nivel global se han venido reduciendo, el número de hogares ha venido aumentando. Uno nos pregunta cómo es posible que tengamos menos gente naciendo, pero que a su vez tengamos más casas. La explicación es muy sencilla. Tenemos una reducción en el tamaño medio de los hogares. La imagen que yo estoy mostrando ahí es un hogar. Una joven con una mascota, eso es un hogar. Los hogares de parejas sin hijos pueden ser fácilmente en el mundo emergente el 20% de los hogares, la quinta parte, y cerca de 1 de cada 6 son hogares unipersonales, una sola persona hace parte, constituiría entonces un hogar. Por ejemplo, en Colombia, los hogares unipersonales ya son cerca del 17% y parejas sin hijos pueden ser el 22%. De suerte que sumándolos los dos, más de una tercera parte de los hogares en el país tienen 2 o menos personas. Entonces, lo que antes era una casa para una familia de 5 integrantes, una vez los hijos se van, se puede convertir fácilmente en
4 casas, una para cada hijo y finalmente la de los padres. Lo tercero es la vivienda multipropósito. Hay mayor apetito por comprar vivienda. La vivienda se ha vuelto nuestro todo después de la pandemia. Muchos estamos desde nuestras casas atendiendo este webinar. La vivienda en nuestra oficina, la vivienda en nuestro colegio, la vivienda en nuestra universidad. Entonces hay un mayor apetito por este activo. Naturalmente, en todos los fenómenos que son globales, uno puede diferenciar el impacto relativo en distintos países. Entonces podemos armar, si se quiere, 3 grupos, 4 grupos, pero vamos a destacar los 3 principales, dependiendo la venta de casas por cada millón de habitantes. Entonces, el grupo 1 es aquel en el que se venden más de 3.700 casas por cada millón de habitantes a la vuelta de 12 meses. El grupo 2 entre 2.000 y 3.700, un grupo 3 entre 1.000 y 2.000 viviendas. Colombia era un país que tradicionalmente estaba en el grupo 3. Digamos que estábamos en mitad de tabla en el contexto latinoamericano. Los líderes indiscutibles en la región eran Chile y Panamá, y a nivel global había como un líder indestronable que era Turquía. La verdad es que lo que ha ocurrido en el mercado hipotecario en Colombia durante los últimos 5 años es muy notable, de suerte que el país poco a poco fue superando a Brasil, superó a Argentina, superó Uruguay, llegamos a los niveles de Chile, pasamos los niveles de Chile, alcanzamos los niveles de Panamá, nos convertimos en el país de la región donde más se compra casa por cada millón de habitantes, superamos Costa Rica y llegamos a niveles similares a los de Turquía. Dependiendo del mes, a veces estamos por encima de Turquía, a veces estamos por debajo. Naturalmente, esto es una muestra. Esto es una muestra de 72 países. Aquí no están todos los países del mundo. Acá están de los que tenemos información comercial relativamente rápido. Pero lo cierto es que Colombia, si no es el 1, es el 2. Y si la muestra fuera más grande, Colombia es indiscutiblemente uno de los países del mundo donde más se está comprando vivienda. Entonces, este fenómeno, que es global, de mayor apetito por la compra de vivienda, está ocurriendo en todos lados, pero en Colombia se da más que proporcionalmente. Y el 2020 puede marcar algo que nosotros hemos denominado la década dorada de la vivienda en Colombia. La década dorada de la vivienda en Colombia es un cambio en escala de producción. Entonces era un país que cada 2 años lograba comercializar una cifra por debajo de las 300.000 casas. En Colombia se compraban menos de 300.000 casas en un bienio. Hubo una expansión entre el 14 y el 20, donde cada 2 años la cifra subió a unos 350.000. Entre el 21 y el 22, entre el 20 y el 21, perdón, la cifra va por 450.000. Y si tomáramos el bienio del 21 y el 22, que todavía no ha ocurrido, no el 2021 y no el 21 y el 22, la cifra seguramente estará mucho más cercana al medio millón. ¿Qué quiere decir en la práctica esto? Que cada 2 años se estén comprando 500.000 de casas en Colombia. 500.000. Si cada 2 años compramos 500.000 de casas en Colombia, quiere decir que este país a la vuelta de 40 años va a estar construyendo una cifra cercana a los 10 millones de casas. Colombia puede tener 11 millones y medio de casas. Esto quiere decir que entre 40 y 45 años el país se va a duplicar en términos de unidades habitacionales, lo cual es francamente impresionante porque lo que construimos en 202 años de historia republicana lo vamos a construir en 43, 44 años. Cada 2 años estamos haciendo 500.000 de casas. Esa es la nueva escala de producción y el primer mensaje que les quiero dejar con esta presentación. Estamos en un país que cambió estructuralmente sus volúmenes de construcción de vivienda. Pasamos de hace nada, estoy hablando de hace una década, hace nada, de construir 280.000 casas cada 2 años. Y ahora estamos hablando de 500.000. En la práctica duplicamos en una década nuestra escala de producción, duplicamos. Entonces estamos en un país que construye muchísimas más casas, donde entregan más subsidios, que tiene mayor participación en el PIB, que tiene más empleados. Los empleados es muy importante. Un día antes de la pandemia teníamos 840.000 empleados directos en el sector edificador. Hoy hay cerca de 1.2 millones. Cada 250.000 baja un punto la tasa de desempleo. Entonces es un sector que es macroeconómicamente más importante y más relevante.
Y aquí empezamos a acercarnos al tema del acero, porque digamos que el sector de construcción, tanto de obras civiles como edificaciones, tiene este importante atributo, y es que desde el punto de vista de los multiplicadores de la matriz insumo-producto, es de los que registra el número más alto. ¿Qué quiere decir esto? Que cada peso invertido en construcción por lo menos genera 2 puntos más, 2 pesos más en el resto de la cadena productiva. Y esto es uno de los grandes atributos, la democratización sectorial del bienestar. Digamos que si uno le invirtiera a un sector que crece en sí mismo y le va muy bien y genera empleo, sería muy positivo desde el punto de vista de la dinámica productiva de un país. Pero cuando uno invierte en un sector que tiene el increíble atributo de irrigar ese bienestar, de irrigar esa mayor actividad dentro de muchos otros subsectores, el resultado es muchísimo mejor porque no solamente es más fuerte desde el punto de vista económico, sino que también es más justo desde el punto de vista sectorial. Y este es el sector que ejemplifica, a mi manera de ver, como el que más la posibilidad de democratizar sectorialmente el bienestar. Un peso que se invierta en construcción de vivienda, un peso que se invierta en edificaciones, representa mucho más bienestar en por lo menos 34 subsectores. La doctora María Juliana hacía una referencia sobre la producción nacional. Aquí está el componente nacional de los insumos demandados por edificaciones. Y es muy importante porque la inmensa mayoría de los insumos que se requieren para edificaciones se producen dentro de Colombia, de suerte que el dinamismo del sector edificador también es mayor Producto Interno Bruto en el país. Y de hecho, este es el índice Rasmussen-Hirschman que mira los encadenamientos hacia adelante y los encadenamientos hacia atrás, y aquí están como todos los sectores de la economía. Este es un cálculo del Ministerio de Vivienda, del equipo de David Ricardo, que muestra que este sector de edificaciones es uno de los sectores impulsores. Entonces, de acuerdo a este índice y sus encadenamientos hacia atrás, es uno de los grandes impulsores de la economía colombiana, y aquí está la relación que tiene con distintos sectores de nuestro aparato productivo, de nuestra clasificación SIU. Y yo diría que también tiene, para ir cerrando, varios atributos que son importantes. Digamos que este es un sector que está en boom. Mensaje número 1, estamos en un momento históricamente alto. A veces la gente no menciona, dicen, hombre, está pasando algo importante en viviendas, se están comprando bastantes casas, pero es importante saber que Colombia tiene no solamente un récord histórico, nunca antes se han comprado tantas casas en Colombia como ahorita, nunca antes habíamos tenido tantos empleados como ahorita, nunca antes habíamos tenido tanta actividad edificadora como ahorita, sino que también somos un referente a nivel mundial. Mensaje número 1. Mensaje número 2, este dinamismo tan bueno del sector edificador es una gran noticia para Colombia, no solamente por la función de producción del sector edificador, que es intensivo en mano de obra, sino también por el increíble atributo de poder irrigar ese bienestar en distintos sectores de la economía, que son justamente la cadena de valor a la que hacía referencia la doctora María Juliana. Y un tercer mensaje es que en un momento tan complejo como el que estamos desde el punto de vista político, donde se habla que buena parte de la justificación del malestar y de la protesta es que ha habido crecimiento y que este crecimiento ha dejado de lado la equidad, yo quiero destacar que el crecimiento en el sector edificador tiene la gran bondad no solamente de traer más Producto Interno Bruto, sino que lo hace cerrando brechas sociales. El crecimiento del sector edificador es de los que puede darse el lujo de decir que en la medida en que aporta más y más y más PIB, reduce de manera progresiva nuestro coeficiente de Gini. Esto sí que es un crecimiento que termina desembocando en equidad por distintas razones. Primero, porque tenemos un diseño súper progresivo de la política. A mí me gusta de todo lo que hay en este slide, el gráfico a la izquierda abajo, donde muestra cómo conforme van cayendo los ingresos va aumentando el subsidio. Hay como que un diseño progresivo de la política, y hoy 3 de cada 4 beneficiarios de los subsidios tienen menos de 2 salarios mínimos. Eso es tremendamente importante, que el 72% de los subsidios queden en familias que tienen menos de 2 salarios mínimos, convierte a la política de vivienda no solamente un gran impulsor de la economía y un instrumento contracíclico muy poderoso, sino también en una gran herramienta de justicia social. Segundo, bien focalizada. Esta es una política que permite que 6 de cada 10 beneficiarios sean mujeres, y que además tengamos programas específicos para los jóvenes, y que el 40% de los beneficiarios de subsidios sean jóvenes, y que el 42% de los que estén comprando casas en este país
en Colombia tengan menos de 30 años, que es una cifra sin precedentes. Permite también la dispersión regional del bienestar, porque es que estamos hablando de un programa que ya está llegando de manera formal. El 2052 era a finales del 21 a cerca de 300 municipios. Entonces la actividad constructora no es un privilegio exclusivo, la actividad constructora y toda la cadena de valor, no es un privilegio exclusivo de un grupo de municipios, de un grupo de capitales, de un grupo de ciudades que tienen más de 1 millón de habitantes, sino que llega a muchísimos municipios de Colombia. Entonces, ese bienestar en términos de empleo, ese bienestar en términos de compra y de demanda de materiales, se da en el país como un todo. Sería mucho más interesante si pusiéramos también cuáles son los nodos de producción de todos los materiales de la industria, para mostrar la inmensa capilaridad regional del bienestar irrigado por el sector edificador. Con políticas que son más inclusivas, donde los subsidios son de demanda, la gente puede vivir donde quiera, que es en distintas ciudades donde están regados los puntos donde la gente elige su subsidio, y ahí vemos varias cosas interesantes. Primero, que son un montón. Segundo, que están regados por todos lados, es decir, no los tenemos agrupados, no existe una suerte de segregacionismo, no existe una suerte de gueto. Y tercero, están cada vez más cerca del centro. Entonces, esto también es súper importante. Digamos que no existe el barrio de la gente que compra vivienda de interés social, sino que la vivienda de interés social se está esparciendo en las ciudades que de manera inteligente lo permiten con su plan de ordenamiento territorial, se está esparciendo por toda la ciudad, haciendo también sociedades muchísimo más excluyentes y menos segregadas. Y quiero terminar haciendo una mención que creo que va a ser muy importante, doctora María Juliana, y es que así como el sector de vivienda es un gran impulsor de toda la cadena de valor, es muy importante que la cadena de valor también sea como lo ha sido históricamente. Yo fui ministro de Vivienda durante 3 años y 8 meses, así lo sentí, y creo que va a ser muy importante hacia adelante que todo el sector, la industria ampliada, que apoya el sector de edificador, ayude a sensibilizar de cara a lo que será un nuevo gobierno la importancia de mantener el dinamismo del sector de vivienda. ¿Por qué? Porque Colombia alcanzó unos récords sin precedentes y llegamos a entregar 500 subsidios diarios, pero como ese fue una tendencia que se ha ido consolidando durante los últimos 4 años de la administración del presidente Iván Duque, el número de subsidios que se van a entregar en el gobierno Duque son 350.000, el más alto de la historia, el 80% de los que se han entregado, listo, no importa. Lo importante es que entre el 22 y el 26 va a tocar entregar medio millón de subsidios en el próximo cuatrienio, lo cual para mantener la dinámica que alcanzamos en el 21 y en el 22. ¿Qué quiere decir esto? Que el nivel del impulso fiscal que se requiere es mucho más alto y el nivel del respaldo de la sociedad civil que entiende este sector como el dispersor de externalidades positivas para toda la economía debe ser muy claro. Digamos, un gran apoyo a que necesitamos mantener este ritmo de asignación de subsidios, de suerte que lo que alcanzamos el 21 y el 22 no se diluya. No se puede tomar lo que se hizo en el último gobierno y replicarlo. ¿Por qué? Porque tuvimos una tendencia. Entonces, no podemos tener los niveles del 18 ni los del 19, debemos tener los niveles del 21 y del 22. Lo segundo, que esto va a representar iniciar ya no 620.000 viviendas, sino 800.000 viviendas. La doctora María Juliana siempre dice, nosotros estamos listos hoy y estaremos listos hacia el futuro para absorber la demanda creciente de insumos. Entonces hay un proceso, ya Luis nos hará referencia a eso, pero hay un proceso muy interesante de ampliación de la capacidad instalada en lo que tiene que ver con la industria siderúrgica en Colombia. Entonces es muy bueno hacer una reflexión de cómo esa capacidad instalada, que de manera agregada en el país va creciendo, puede apalancar eventualmente un ritmo de construcción que crece tanto como un 30-40% en un periodo tan corto como 4 años. Lo tercero es que los bancos deben hacer lo propio. Colombia pasó de 70 a casi 100 billones de pesos de cartera hipotecaria en 3 años y medio. Creció 50% la cartera hipotecaria, 50% el stock en 3 años, pero esto tiene que continuar. Entonces vamos a seguir creciendo a ritmos de 40-50 millones de pesos, pero eso necesitamos también al sistema financiero. Tenemos que incluir el componente verde. Seguramente en el próximo gobierno vendrán las coberturas que ya se lanzaron verdes para la no BIS, vendrán coberturas verdes para la BIS, y en ese proceso de certificación la industria tiene que acompañar al sector edificador para que tengamos
tengamos más y más viviendas certificadas con EDGE y que vayamos reduciendo de cara al 2030 la huella de carbono, que es uno de los grandes pendientes de este sector. Y finalmente, las medidas regulatorias que nos hacen falta desde el punto de vista de los créditos para que todo lo anterior sea posible. Entonces, doctora María Juliana, esto es lo que les quería compartir en la mañana de hoy. A nivel de resumen, rápidamente, mensaje número 1, récord histórico de ventas de vivienda en Colombia, pero además récord histórico a nivel global y Colombia como un campeón mundial de vivienda. Si no somos el 1, somos el 2. Y si no somos el 2, estamos entre los países del mundo en los que más se compra vivienda. Segundo, un sector que jalona de manera positiva una gran cantidad de insumos. El sector siderúrgico es testimonio de cómo las buenas noticias de vivienda son buenas noticias para la actividad productiva, para la estructura productiva del país como un todo. Tercero, una política que en la medida en que genera más y más y más bienestar y más empleo, al tiempo está generando más equidad, entonces rompe esa falsa contradicción entre crecimiento y equidad, lo cual es muy importante en el marco del debate político actual. Y finalmente, una política que fue exitosa, ya puedo hablar como exministro, una política que fue exitosa porque construyó sobre lo construido, porque sacó provecho del gran desarrollo institucional que montó por allá Luis Felipe Henao cuando creó Mi Casa Ya. Este fue un gobierno que sin adanismo quiso continuar lo que funcionaba bien y la importancia que como industria de la construcción y también con todos los encadenamientos apoyemos al nuevo gobierno para que el gran momento que está pasando Colombia en términos de vivienda se pueda sostener durante el próximo lustro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Malagón. Pues muy completa esa presentación. Nosotros pues fuimos testigos de las buenas cifras del sector de la construcción en los últimos años cuando usted lideró esta cartera. Realmente ese compromiso suyo decidido de que todos los colombianos junto con el presidente Duque tuvieran una vivienda propia se materializó. Y nosotros desde el sector siderúrgico somos complementarios con el sector de la construcción y de la mano logramos una reactivación económica solidaria. Debemos seguir trabajando por defender esos proyectos y los empleos que generan estas industrias. Por eso es invaluable que en Colombia contemos con ofertas locales imprescindibles para las inversiones que requiere el país. Déjeme compartirle unas últimas reflexiones con unos datos que van muy alineados como al aporte que generan estos encadenamientos productivos. Según Minhacienda, para el caso de infraestructura, hay un efecto multiplicador en la economía. Por cada peso invertido, el sector genera 2.26 pesos en la economía nacional. Según Mintransporte, además el programa 4G produce 1.2 millones de empleos directos o indirectos. En los programas de Compromiso Colombia, alrededor de 1 millón de empleos. Y según FEDesarrollo, por cada billón de pesos invertidos en infraestructura, se generan 28.204 empleos. Esto es más que diciente. Definitivamente el rol que juegan los encadenamientos productivos con sectores estratégicos como la construcción, edificaciones y obras civiles, pues claramente son los grandes dinamizadores del crecimiento económico esperado para el país. ¿Cómo estamos un poco, doctor Malagón y audiencia, la industria siderúrgica para garantizar el abastecimiento del acero para estos grandes proyectos y para las inversiones que requiere el país? Como ustedes bien saben, la compañía Ternium hizo una gran inversión en la planta de Palmar de Varela. Es una planta que tiene capacidad de producir más de 500.000 toneladas de acero, pero también las demás empresas del sector, como Gerdau Diaco, Grupo Siderúrgico Reina, Acerías Paz del Río, SIDOC, han hecho grandes inversiones para aumentar esa capacidad instalada. Hoy tenemos una capacidad instalada de 2.6 millones de toneladas. Un poco para dimensionar esta cifra, el año pasado tuvimos una utilización de nuestra capacidad instalada del 58%. ¿Qué quiere decir esa cifra? Que tenemos un espacio muy grande para seguir
abasteciendo y para seguir garantizando nuestra productividad y nuestra producción de acero a soportar estas grandes obras de infraestructura y de construcción y todas estas inversiones que requiere el país. Dicho esto, le doy el paso a Olga Lucía Salamanca, que nos va a hablar un poco de ese contexto internacional y cómo el acero y el sector siderúrgico es tan importante en esas cadenas globales de valor. Adelante, Olga Lucía, y bienvenida. María Juliana, muchísimas gracias por esta invitación y me sumo a tus comentarios frente a la muy inspiradora presentación del exministro Jonathan Malagón. Yo creo que de verdad como colombianos es motivo de orgullo ver estos muy buenos resultados, esta época dorada que estamos viviendo en la construcción y cómo muestra realmente la resiliencia de nuestra economía y creo que también el poder brindar vivienda propia a todos los colombianos definitivamente cambia la vida de los ciudadanos. Entonces, desde allí, por supuesto que creo que estamos viendo uno de los mejores resultados Perdóname. del sector. Adelante. Perdóname un segundo, Olguita, discúlpame. Tienes el volumen muy bajo del computador. Okay. Me están diciendo que no se oye muy bien. Perfecto, dame un segundo. ¿Me escuchan mejor? Un poquito, pero no mucho. No sé si ya me escuchan mejor. Voy a conectar audífonos, permítanme un segundo. Sí, yo creo que así nos va mejor. Sí, regálenos un segundo y de verdad que muchísimas gracias a toda la audiencia. En este momento somos 211 personas conectadas y ya pues continuamos con la intervención de Olga Lucía Salamanca. Bueno, estoy de vuelta, no sé si ya me escuchan mejor. Sí, mucho mejor. Vale, perfecto. Bueno, no, les decía simplemente que me sumaba a estos muy buenos comentarios de la presentación del exministro Jonathan Malagón. De verdad que es un orgullo como colombianos también ver este muy buen desempeño que está teniendo la cadena de construcción en el país. Y bueno, en aras del tiempo, la presentación que me corresponde es un poco un cambio de tercio de lo que veníamos hablando. Y la idea, el objetivo es mostrar un poco también cómo estas cadenas globales de valor están enfrentando hoy en día muchos retos en el marco de un contexto global tremendamente convulsionado y también empezar a abrir una discusión sobre lo que viene, ¿no? Creo que para nadie es un secreto realmente que hemos tenido un antes y un después en materia de comercio internacional, en materia de relacionamiento con nuestros principales socios comerciales, a raíz de los que han sido estos choques externos que hemos venido sufriendo en los últimos años y que a partir de allí se está configurando lo que se podría denominar como un nuevo orden en el comercio internacional. Entonces voy a compartir también muy rápidamente una presentación donde lo que quisiera en primera medida poder destacar en estos minutos es primero, hay una conexión total realmente entre lo que ha venido siendo esta construcción del sistema multilateral de comercio, las normas de la OMC, nuestros acuerdos comerciales, estos principios de integración comercial que han regido nuestras economías en los últimos años y precisamente la conformación de estas cadenas globales de valor, estos encadenamientos productivos que hemos visto que son tan importantes para el desarrollo de nuestras economías. Y si damos una mirada un poquito atrás a lo que ha venido siendo, pues claramente desde el año 94, cuando Colombia se integra a la Organización Mundial del Comercio, pues lo que hemos venido viendo es que a medida que nuestros flujos comerciales venían creciendo, pues se ha venido consolidando realmente esta idea de las cadenas globales de valor,
que más allá de un comercio de bienes y servicios, lo que ha buscado es integrar los procesos de producción y de manera también que puedan participar activamente pequeñas y medianas empresas y países en desarrollo. Y de hecho, cifras de la OECD, los que nos mostraban hasta el año 2019, previo a la pandemia, era cómo estos encadenamientos productivos a nivel internacional se venían consolidando y datos muy importantes, por ejemplo, cómo empezó a reconfigurarse esta composición del comercio internacional. Para cifras de 2017-2018, el 30% del comercio mundial está compuesto por bienes finales, pero el 70% de ese comercio internacional estaba realmente explicado en un comercio de materias primas, de insumos, de componentes, que son realmente los que daban dinamismo a esta integración. Además, con un componente muy importante, el de los servicios. Y creo que el ministro también nos lo mencionaba muy bien, como por ejemplo en la consolidación de la cadena de la construcción, servicios como los financieros, los de logística, son realmente fundamentales para el buen funcionamiento de estos encadenamientos productivos. Y esa misma participación de los servicios, pues por supuesto lo estábamos viendo a nivel internacional. Vemos en la gráfica de la derecha cómo en distintas cadenas de producción, la cadena de alimentos, la cadena textil, maderas, en la cadena siderúrgica, pues la composición también, ese valor agregado que incorporan los servicios de transporte, logística, comunicaciones, servicios financieros, pues también tomaron un papel preponderante en lo que había venido siendo esta consolidación de estos procesos de integración. Pero ¿qué ha pasado? Olguita, ¿Sí? si quieres ponte un poquito el micrófono acá. De pronto ahí mejora más porque se volvió a bajar. Lo siento. A ver. Eso. No sé si ya me escuchan. Sí, ahí se oye un poco mejor. Mucho mejor. Vale, gracias. Bueno, perfecto. Tú me avisas si de nuevo se baja el volumen. Les contaba entonces que esta consolidación de las cadenas globales de valor, pues definitivamente ha venido sufriendo unos choques externos que hoy en día también nos hacen preguntarnos si estamos realmente ante problemas estructurales o netamente coyunturales. Pareciera que lo que está sucediendo es que realmente nos estamos enfrentando a una transformación profunda en esta idea de comercio internacional, de integración y por supuesto lo que había venido siendo estas cadenas globales de valor. ¿Qué ha venido pasando? Uno de los principales problemas y casi que el telón de fondo que empezaba a mostrar estas fisuras venía siendo la OMC, la Organización Mundial de Comercio, que sé que para muchos de los empresarios es allá una organización, unos funcionarios que están en Ginebra y que nada tiene que ver con nuestros negocios, pues la verdad venía presentando problemas desde hace más de una década, dificultades muy fuertes en el logro de consensos en situaciones y problemas estructurales, como por ejemplo las discusiones sobre los subsidios, la intervención del Estado en las economías, los temas de propiedad intelectual. Entonces eso ha hecho que poco a poco este pilar del comercio internacional pues haya ido perdiendo legitimidad. Y a eso que empezamos a sumarle en la última década. El Brexit, por supuesto, la salida del Reino Unido de la Comunidad Europea, pues por supuesto ha sido un campanazo de alerta de cómo este modelo de integración, que era la conformación de esta profunda relacionamiento comercial entre los países de la Comunidad Europea, pues empieza a fracturar y claramente esa salida del Reino Unido de la Comunidad Europea, pues ha sido también muy dolorosa y en casos como Colombia tuvimos muy rápidamente que entrar a negociar nuevas reglas comerciales para mantener esas preferencias en el comercio de bienes y servicios que ya teníamos en nuestro acuerdo inicial con la Unión Europea. Llega luego la guerra comercial, la llegada del presidente Trump a la Casa Blanca parecía que de nuevo era un problema coyuntural, una mirada hacia el proteccionismo, la cual pues no estábamos acostumbrados a ver, pero lo que estamos hoy observando es que de hecho mucho de esas políticas, de esa nueva mirada a la política comercial internacional se ha venido manteniendo durante la administración del presidente Biden y con un hecho muy importante para los aquí más de 200 personas que se han conectado en el sector siderúrgico, en el sector productor de aluminio también, y es que la guerra comercial tiene ese primerito que es precisamente esas medidas de la sección 232, donde Estados Unidos incrementa súbitamente los aranceles para la importación de acero y aluminio, con una premisa que de nuevo no veíamos hacía casi que desde la Segunda Guerra Mundial,
y era la seguridad nacional, ¿no? Si recordamos cuál es el argumento que esgrime Estados Unidos cuando decide implementar esta medida, pues es un tema de seguridad nacional, reconociendo que una industria como la del acero o el aluminio es estratégica precisamente para infraestructura, para construcción, pero también para la construcción de una infraestructura de defensa que desde ese momento se veía muy importante. Y esto lo que buscaba realmente era mantener y preservar la industria siderúrgica frente a todos los choques que ya se venían presentando en lo que todos conocemos, lo que ha sido los excesos de capacidad instalada de China, los precios muy bajos que venía registrando este mercado en las últimas décadas. Y por supuesto la guerra comercial no se quedó ahí, recordemos pues que luego escala realmente una confrontación directa con China en uno de los sectores de quizá mayor importancia en la economía mundial, que es precisamente el de la tecnología, el de las telecomunicaciones, y a pesar de los acercamientos que se han dado, pues sin duda hoy se mantienen estas tensiones comerciales entre Estados Unidos y China. Llega el 2020 con el COVID, por supuesto, de nuevo, pues las dos caras de una misma moneda, como la misma globalización, es lo que lleva a que el virus se expanda rápidamente en el mundo y luego todos los choques que tuvo frente a la economía internacional y que aún hoy estamos viviendo. Y cuando pensábamos que estábamos ya viendo la luz al final del túnel y saliendo de estos efectos tan fuertes que generó el COVID, pues encontramos lamentablemente a inicios de este año el conflicto entre Ucrania y Rusia, que de nuevo también genera un golpe muy fuerte, no solamente desde lo que significa esta tragedia humanitaria, sino también, por supuesto, desde lo que ha sido el entendimiento en nuestras relaciones comerciales. Entonces, en este escenario, pues lo que hemos visto realmente es que hoy nos preguntamos, esta cadena global de valor, ¿qué tan fuerte es? Estamos viendo preocupaciones, vulnerabilidades, que tanto me conviene mantener una cadena global de valor quizá muy larga, muy desconectada a lo largo de distintos países. Los choques y por supuesto los riesgos que genera el tener en determinados momentos una falta de oferta, una escasez de productos y por supuesto algo que ha venido estando en el mensaje de todos quienes están involucrados en estas decisiones, tanto de política pública como a nivel de empresas, es también como esta fragilidad de la cadena global de valor que estamos evidenciando en los últimos años, pues también representa un riesgo de seguridad, ¿no? De nuevo, los términos comercio y seguridad cada día los vemos más conectados y seguridad desde el punto de vista de defensa, pero seguridad también alimentaria, seguridad también desde cómo aseguro que mis sistemas de salud se mantengan sólidos frente a lo que puede seguramente en algunos años volver a suceder en términos de riesgo sanitario. Y claramente desde las actividades industriales, pues en particular este último impacto del COVID, pues lo que nos marcó fue una caída muy fuerte en la actividad industrial, una caída muy fuerte en el comercio internacional. Y de nuevo también empezamos a ver cómo muchos de estos principios con los que se habían fundado este sistema multilateral de comercio, como era precisamente, no solamente no vamos a subir aranceles, pero también no vamos a aplicar medidas de restricción, de prohibición a las exportaciones, pues fueron quizás las primeras medidas a que muchos países pues se vieron abocados a acudir precisamente para garantizar el suministro de insumos médicos para atender esa primera fase de la pandemia. Entonces aquí de nuevo pues veíamos cómo este ajedrez y este tablero pues se nos iba moviendo muy rápido en el marco de todos estos choques externos que veníamos viviendo. ¿Y qué pasa luego? Cuando ya empezábamos de nuevo a ver que se empezaban a normalizar un poco todas estas fluctuaciones y estos primeros choques que nos generaba la pandemia, pues lo que nos encontramos fue precisamente en todos los países un boom, un gran gasto de los sectores públicos precisamente para reactivar las economías. Veníamos de una de lo que se llamaban esas economías de escasez, donde claramente siempre la misión de los bancos centrales ha sido pues preservar unos niveles de inflación razonables, pero luego frente a la necesidad de atender la crisis, pues evidentemente se tienen que dar estímulos y estos estímulos al final lo que llevan es a esos desacoples entre oferta y demanda que empezamos a vivir en 2021, ¿no? Una demanda que empieza a crecer muy rápido con unos sistemas productivos que venían detenidos y que no logran muy rápidamente acoplarse a estos nuevos niveles de consumo.
Vimos casos específicos e emblemáticos el año pasado, el caso de los microchips, de los semiconductores, como este producto que quizá muchos de nosotros no teníamos en el radar se volvió fundamental para nuestras vidas, para mantenernos conectados, porque entendimos que era una de las materias primas fundamentales para el desarrollo de toda esta red de comunicaciones y tecnología que hoy en día pues, nos permitió seguir adelante en nuestras actividades, pero también cómo impactó otro tipo de industrias como la automotriz, ¿no? Que todavía hoy sigue teniendo estos grandes problemas de producción y de nuevo para poder abastecer estas nuevas demandas que se han venido dando. Y veíamos también cómo esos distintos brotes, esas nuevas variables, lamentablemente, del virus, esas nuevas variantes comenzaron realmente a seguir generando problemas en ciertas cadenas de abastecimiento. Muchas industrias, por ejemplo, en el Asia, en el sector confecciones, definitivamente tuvieron que cerrar porque no era posible mantener una producción estable en el marco de todos estos cierres a los que nos veíamos obligados. Y de nuevo también problemas en escasez de mano de obra, también preocupaciones sobre una política de manejo ambiental, pero que quizá nos estaba dejando al borde también de un incremento muy importante de costos de producción. Y a la derecha, pues lo que todos hemos vivido realmente, ese gran choque que se ha dado en la cadena logística, en la cadena de transporte, este índice de Harpex, que es el famoso índice que me muestra cómo van moviéndose los costos logísticos, pues pasamos a unos niveles jamás pensados de incremento de costos. Vemos como en la gráfica a mediados de 2020 pues teníamos unos precios aproximados de $400 cuando ya hoy y en el marco del conflicto entre Rusia y Ucrania pues estamos llegando a los 4.500. Pareciera que no tuviera techo este incremento y una preocupación muy fuerte alrededor de lo que han venido siendo esta interrupción en las operaciones portuarias. Quizá también se evidencia un sector que tenía también problemas estructurales y que lógicamente en este desacople entre oferta y demanda pues mostró realmente la afectación muy rápida que se podía dar a esa cadena global de valor, sobre todo entendiendo que el 80% de los bienes que se comercializan en el mundo pues sigue siendo a través de vía marítima. Si bien el comercio aéreo, el e-commerce ha tomado una fuerza importante en los últimos años, pues definitivamente el comercio marítimo sigue siendo preponderante precisamente para asegurar este flujo comercial y este flujo normal de bienes y de mercancías. ¿Y esto a qué nos llevó? Pues precisamente entonces a un 2021 donde teníamos sentimientos encontrados, donde veíamos que podíamos estar saliendo de la crisis, que veíamos esa luz al final del túnel, pero donde ya advertíamos serios nubarrones en materia de incrementos de precios y de inflación. El año pasado, diciembre del año pasado, ya los bancos centrales empiezan a verse presionados por lo que ya se veía un incremento muy fuerte en los precios de principales insumos básicos. Y aquí para dejarlo muy claro, un poco como también lo ha mencionado María Juliana, una situación que ha afectado a todas las economías en el mundo y donde los commodities, los principales commodities para la producción, pues han tenido incrementos muy fuertes. Acá vemos que estamos llegando casi a niveles de 2011. El sector alimentos, que por supuesto no ha sido ajeno a esta dinámica y de hecho desde finales del año pasado la FAO advertía cómo venía incrementándose muy fuertemente los índices de precios en sectores claves como los aceites, los cereales, la carne y que por supuesto pues hoy estamos viendo que ejercen una presión inflacionaria muy fuerte. Y a todo este cóctel un poco de choques que veníamos viendo, pues de nuevo lamentablemente se suma el conflicto de Rusia y Ucrania a partir de febrero de este año. Y lo que aquí nos encontramos pues es que muy rápido, por supuesto, muchas de las economías de Occidente comienzan a reaccionar. Acá a la derecha vemos un poco esa línea de tiempo de lo que ha venido siendo el conflicto en materia de sanciones comerciales a Rusia. Hoy en día podemos decir que casi todo el comercio de Occidente ha venido aplicando este tipo de restricciones en distintas maneras, ¿no? Desde restricciones financieras a los empresarios, en importaciones y exportaciones. Vemos en Colombia, por ejemplo, el caso de la carne de bovino, uno de los productos que venía teniendo una gran participación en el comercio internacional, uno de sus principales destinos precisamente Rusia, pues ya hoy vemos en el periódico cómo estas exportaciones lamentablemente se empiezan a contraer y es imperativo la necesidad de buscar otros mercados.
Y del otro lado vemos también como de nuevo estas cadenas globales que estaban presentes y se habían integrado al mercado ruso, pues empieza de nuevo a fragmentarse. Vemos empresas en todos los sectores, el sector de energía, automóviles, finanzas, entretenimiento, que salen de Rusia y de nuevo pues se genera también un choque muy importante en lo que viene siendo y lo que venían siendo estos flujos comerciales. Y de nuevo, pues si sentíamos que en diciembre pues ya estábamos llegando a unos topes de precios muy elevados, pues cuando vemos los indicadores del primer trimestre de 2022, pues el mismo The Economist, todas las publicaciones nos están mostrando cómo seguimos creciendo lamentablemente. Se está hablando que podemos estar enfrentando el mayor choque de materias primas desde el año 1973. Interrupciones en sectores de alimentos vienen siendo una gran preocupación. En el caso, por ejemplo, del trigo, una materia prima que es originaria en particular de Ucrania, pues viene teniendo una presión muy importante en la industria de alimentos. El precio del petróleo, por supuesto, alcanzando unos topes impensables hace un par de años. De hecho, aquí también se habla que estamos llegando a los niveles de precios tan altos como los de los inicios de los años 90, cuando comienza el conflicto entre Kuwait e Irak. Los precios del gas y por supuesto toda la presión que se viene ejerciendo en Europa por la dependencia del gas desde Rusia, y precios de níquel como que hoy en día hay otras materias primas, de nuevo el caso de los semiconductores fundamentales para estas nuevas tecnologías, estos productos amigables como en el medio ambiente, por ejemplo la fabricación de autos eléctricos, pues de nuevo tienen allí estas presiones en materia de precios y de costos de materias primas. A la derecha el índice WTI de los precios del petróleo, donde ya hoy en día vemos que todas las estimaciones de nuevo ven dos escenarios, y uno de los escenarios complejos, pesimistas, y con los anuncios que se hicieron esta semana, donde la Unión Europea por primera vez ya lanza una propuesta de veto total a las importaciones de petróleo de Rusia, pues están llevando a que las predicciones estén orientadas a quizá tener un precio del petróleo sobre los $200 el barril, una cifra de nuevo impensable, pero que por supuesto estaría explicada pues porque uno de los grandes productores, casi el 5% de la producción de petróleo está en Rusia, y por supuesto con todo lo que implicaría un incremento tan fuerte en el combustible para los sistemas productivos del mundo. ¿Qué esperar? ¿Hacia dónde? Y cuando empezamos a ver un poco la bola mágica, la bola de cristal de qué va a pasar, cómo va a seguir esta tendencia compleja de lo que estamos viviendo en este entorno internacional, claramente el tema del gas en Europa pues sigue siendo una preocupación. Acá de nuevo en Colombia tenemos un fondo de estabilización de precios, que es el que gracias a él pues no hemos visto como consumidores un incremento muy fuerte en los precios de la gasolina, pero de nuevo hoy ya se está advirtiendo las dificultades que tiene mantener el instrumento en este escenario tan complejo. La inflación, esta semana es imposible no hablar de inflación en Estados Unidos, llegando a niveles del 8.5, los niveles más altos desde hace casi 30 años. Colombia hoy, lamentablemente, también recibimos la noticia de un nivel de inflación del 9.5, con todo lo que esto implica precisamente para estas políticas de crecimiento y para la confianza realmente de las empresas, de los inversionistas. Obviamente unas medidas desde los bancos centrales que van a tener que salir de nuevo muy fuertes a tratar de atajar este incremento alcista en los precios. Y desde nuevo, desde este entorno internacional que vemos quizá también la posibilidad de generar nuevos préstamos, nuevas ayudas para que el costo del conflicto, al menos en Europa, pues ya se está hablando de que sea trabajado, que pues pueda ser absorbido de manera igual por todos los países, pero de nuevo pues se empiezan a generar fragilidades para países en desarrollo como Colombia en este entorno internacional tan complicado. Y de cara a las cadenas globales de valor, entonces, retomando este eje central de la conversación de hoy, que se ha venido planteando. Entonces ya veíamos que inclusive desde el momento del brote del COVID-19, pues muchas estrategias empiezan a reconfigurarse para poder salir adelante, y sobre todo con un objetivo claro, y es mantener, por supuesto, la estrategia de la cadena global de valor, pero hacerla mucho más sostenible, mucho más fuerte, para enfrentar estos choques que muy seguramente se pueden seguir presentando. Y hay varias estrategias que muchas de las empresas empiezan ya a ver en sus planes estratégicos. Una de ellas, en los casos, por ejemplo, de la guerra comercial con China, muchas de las empresas americanas que están localizadas en China
se empezaron a plantear la posibilidad de salir del mercado de China, y lo hicieron de hecho, y trasladaron proyectos productivos a países vecinos, casos de Vietnam, en casos también como de India, Pakistán, para desde allí seguir atendiendo el mercado interno, el mercado del Asia, pero sin perder, pues, muchas veces todas estas eficiencias que ya habían logrado en estas economías y poder seguir abasteciendo mercados en Occidente. Otra de las estrategias también ha sido la diversificación. Hoy en día es claro el riesgo para cualquier sistema productivo depender de un solo proveedor de materias primas, por ejemplo. Entonces, lo que hoy se está hablando es la diversificación, de un término que empieza a hacer carrera, que es la redundancia, ¿no? Siempre estamos hablando de ser muy eficientes, de poder tener unos costos muy controlados, pero hoy en día lo que se está buscando es, si yo tengo un proveedor, por ejemplo, en China, que me surtía de materias primas a precios bajos, pues quizá también sea bueno empezar a ver otros proveedores, quizá no con precios tan bajos, pero sí me van a garantizar la posibilidad de no tener que interrumpir mis procesos productivos frente a nuevos choques externos. Las cadenas de suministro regionales, algo en lo que Colombia tiene una ventaja muy importante gracias a la red de tratados de acuerdos de libre comercio que se han venido consolidando en los últimos años, y lo que busca es eso, ¿no? Acortar esas cadenas de valor, hacer unas cadenas regionales, integrarme mejor con mis socios comerciales y así poder reducir también estos choques que se puedan presentar. Reservas de inventario, de nuevo, muchos sistemas justo a tiempo empiezan hoy a ser reevaluados, porque quizá también sea buena idea en ciertos sectores poder tener unas reservas de inventario mucho mayores que lo que se venían trabajando. Obviamente tiene el reto de manejar unos costos de manejo de estos productos que puede impactar también las utilidades de las compañías. Algunos otros sectores están hablando de integraciones verticales, entonces volvemos un poco a los modelos de los años 70, donde lo que se buscaba era invertir en la fabricación desde piezas, insumos, hasta ensamblaje y embalaje de esas mercancías, de nuevo, pues con lo que también esto puede significar en materia de costos. El famoso reshoring, que empezó también a hacer carrera a partir de la guerra comercial, y que lo que buscaba era que muchas de las empresas, que especialmente americanas, que están en China, devolvieran y trasladaran de nuevo sus centros de producción al mercado de los Estados Unidos. Al cabo de estos años, lo que sí se ha evidenciado es que pueden ser unas estrategias muy costosas, y a lo que se está apuntando hoy en día es a elegir sectores estratégicos, por ejemplo, el de insumos médicos, el farmacéutico. Vemos ya cómo la política de los Estados Unidos está apuntando claramente, y de hecho a empezar a generar unos fondos de reubicación para que estas industrias vuelvan al mercado de los Estados Unidos. El gobierno busca ayudar con esos costos de traslado, pero todo para buscar un abastecimiento integral de estos insumos claves para su población. Otro de los grandes beneficiarios quizá de esta corriente ha sido México, quienes también han logrado atraer muchas de estas inversiones o de estos nuevos proyectos que empiezan a salir de algunos mercados del Asia y llegan de nuevo a México para abastecer de nuevo el mercado de los Estados Unidos. Y para otras compañías, pues definitivamente a veces ese costo de relocalización puede ser tan alto que prefieren permanecer en sus ubicaciones geográficas. También es cierto que muchas de las empresas de capital americano siguen estando en China, siguen estando en el Asia, y lo que buscan realmente es pues tratar de fortalecer esas relaciones locales. Quizá para muchos también es más interesante atender esa gran demanda del Asia que pensar en procesos de relocalización, y para otros pues definitivamente deciden por el momento no hacer ningún cambio. Hay sectores que ya venían trabajando en el pasado en diversificación de esos proveedores potenciales, y que por el momento prefieren esperar y ver un poco hacia dónde va todos estos choques y toda esta coyuntura internacional. Y ya para cerrar, simplemente unas reflexiones de hacia dónde vamos, ¿no? Todo este entorno que hemos venido presenciando en los últimos años también ya nos empiezan a mostrar desde quienes diseñan la política comercial, quienes han sido quizá estos referentes, nos empiezan a mostrar un mensaje distinto. Aquí solamente traigo conversaciones muy recientes de las últimas semanas de Janet Yellen, la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, y Katherine Tai, la representante comercial de los Estados Unidos. ¿Qué se viene hablando? Ellas, mujeres muy influyentes, y mujeres que han sido convencidas desde hace más de 3 décadas de las ventajas del multilateralismo,
pero que hoy comienzan a plantear sobre la mesa unas preguntas muy importantes sobre qué tanto la globalización realmente puede seguir manteniéndose como la conocemos hoy en día, qué tanto estas relaciones, esta interconexión comercial que nos aseguraba mantener la paz y la estabilidad realmente hoy empieza a ser reevaluada, cómo estas reglas de la Organización Mundial del Comercio, los acuerdos de libre comercio, realmente hoy están mostrándonos que hay que dar una mirada diferente para poder abordar estos nuevos retos y sobre todo algo muy importante también, cómo asegurar que podamos mantenernos en un mundo tan cambiante, pero donde definitivamente nuestras industrias se puedan mantener y puedan seguir sobreviviendo frente a estos retos. Entonces, claramente es una discusión que apenas comienza, pero muy seguramente lo que nos vamos a ver en estos próximos años es una reconfiguración de lo que hemos entendido en el sistema de comercio internacional y por supuesto se va a trasladar a esta concepción que tenemos hasta el momento de las cadenas globales de valor. Acá quisiera cerrar la presentación, María Juliana, y muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, Olguita. Muy valiosa toda esta información que nos acabas de presentar. Realmente pues deja grandes reflexiones y lo vemos en el caso de la industria del acero, que no ha sido ajena a los graves problemas que han enfrentado las cadenas de suministro a nivel global y la logística, al igual que muchas otras cadenas de sectores productivos que han presentado estas mismas dificultades. Y este fenómeno de la inflación que nos termina afectando a todos a nivel mundial y a muchos sectores en nuestra economía colombiana. Los costos de las principales materias primas, como los mayores costos energéticos asociados a la fabricación de acero, han registrado una gran volatilidad y nuevos incrementos de precios en prácticamente todo el mundo. Por ejemplo, las materias primas para nosotros, que es, digamos, que toda esa disrupción que se genera de este conflicto entre Rusia y Ucrania. Por ejemplo, la chatarra, que es una materia prima esencial para producir acero, ha tenido un incremento del 18%, el mineral de hierro de un 25%, el carbón de un 42% y nuestro costo energético de un 22%. Vale la pena mencionar y destacar que la industria nacional está haciendo grandes esfuerzos para que estas disrupciones a nivel internacional no terminen por afectar los diferentes actores de la cadena productiva. Por ejemplo, nuestra producción ha venido aumentando y cuando la comparamos contra febrero, crecimos un 25%. Sabemos que es un reto para todos, es un reto que nos afecta a muchos sectores productivos y que tenemos que seguir por esa senda de crecimiento para recuperar y proteger los empleos que estas industrias generan. Ya le voy a dar el paso a Luis Guereca de Gerdau Diaco. Sabemos que Gerdau Diaco como compañía están comprometidos en la conservación y en la protección del medio ambiente, promoviendo acciones para la recuperación de los ecosistemas en conjunto con un trabajo muy articulado con las comunidades locales. Y es precisamente el impacto en las comunidades lo que nos mueve a nosotros como industria. Adelante, Luis, bienvenido. Muchas gracias, María Juliana. Muchas gracias también estar aquí acompañando. ¿Ahí? ¿Me escuchan ahí? Sí, perfecto. Comentaba, muchísimas gracias. Al gusto estar aquí con ustedes, con Jonathan, con Olga. Un placer. Gracias, María Juliana. Vamos a hablar también de un tema muy relacionado. Voy a compartir ahora mi pantalla. Un segundo. De forma que se pueda ver completa. Yo creo que en este momento ya la pueden ver. Bueno, vamos a hablar también sobre este tema. Iniciamos la cadena de valor, ¿no?, de la industria siderúrgica y ahora estamos con un tema también muy relevante, muy importante, al igual como los compañeros hace un momento acaban de compartirnos. Y particularmente en este momento hablaremos de economía circular, muy relacionado a los temas que tenemos ahora en la actualidad con los temas
los temas climáticos, con los temas de medio ambiente. Y pues vamos a iniciar un poco sobre qué es la economía circular. Vamos a entender un poquito, ¿no? Básicamente, cuando hablamos de economía circular, es un modelo que tenemos de producción y de consumo. ¿Qué es lo que busca? Busca realmente que podamos reciclar, reutilizar todo lo que son los productos, materiales o recursos una vez más y otra vez más y otra, la mayor cantidad de veces posible, tal que utilicemos todos esos recursos, productos, materiales, que les volvamos a dar otro ciclo de vida. Al final busca varias cosas, ¿no? Queremos disminuir, por ejemplo, ¿no? la generación de residuos. Queremos optimizar el consumo energético. También, evidentemente, hay un tema ahí muy fuerte ambiental, ¿no? Los recursos naturales, que no queremos meter más presión a nuestro medio ambiente. Si bien tenemos ahí en la pantalla un ciclo completo ahí donde se involucran todas las partes que trabajan en esta economía circular, no entraré en detalle, lo compartiremos un poquito más adelante. ¿Por qué es importante esta economía circular? Acabamos de hablar hace un momento, ¿no? Sobre la importancia de justamente cómo le deberíamos de dar esa nueva vida a todos esos materiales o productos que de alguna forma ya cumplieron con su objetivo, ¿no? Y aquí entra un tema particular, ¿no? Que sería economía lineal y economía circular, y vamos a iniciar con el tema de economía lineal. ¿Qué significa? Es lo que tradicionalmente hemos tenido en la forma de cómo producimos y consumimos, entendiéndose que pues, para poder lograr un producto iniciamos con una materia prima, que eventualmente nosotros la tomamos y producimos, ¿no? Tenemos un producto que alguien lo consume y tradicionalmente esto termina en un desecho, termina en la basura. Y nuevamente inicia el ciclo, ¿no? O economía lineal, y otra vez lo vemos de la misma forma. ¿Qué buscamos en la economía circular? ¿Qué es lo que busca? Pues si bien arrancamos nuevamente con el tema de la materia prima, como la vemos acá, continúa con un ciclo de producción. Posteriormente, alguien lo consume y eventualmente se desecha. Sin embargo, la diferencia es particularmente que ahí entra puntualmente el tema del reciclaje. El reciclaje hace la diferencia en este proceso porque nuevamente lo que busca es reutilizar estos productos, darles un nuevo ciclo de vida. Cuando estos productos usualmente ya habrían terminado su ciclo de vida para el que fueron creados, es ahí donde inicia la economía circular, de tal forma que no utilizamos tanta materia. ¿Qué beneficios tenemos con economía circular? Pues son muchos, ¿no? Hoy pues podríamos hablar de beneficios ambientales, beneficios económicos, hay un tema social, ¿no? Podríamos pensar, evidentemente, como hablamos hace un momento, en la reducción de la extracción de materias primas, de estos materiales, de la energía. También los costos también se reducen, evidentemente, con el uso de, por ejemplo, de energías renovables, como sabemos. Los costos, inclusive, para cumplir con normatividad también se reducen. Y por supuesto, ¿no? ¿Qué busca, ¿no? Al final, ¿cuál es el entregable? Es que, pues, logramos tener menos residuos que eventualmente pueden ir a los rellenos sanitarios, menos emisiones, menos contaminación. Sin duda, por supuesto que también cuando logramos generar ese proceso de la economía circular, logramos vender algunos de estos productos y tenemos algunos ingresos por la venta de los coproductos, los productos que tengamos en nuestros procesos, así como también, pues de alguna forma, hasta traemos nuevas fuentes de financiamiento. Hoy, tanto los bancos, los grandes inversores están muy atentos a lo que sucede en este tema y de alguna forma están proveyendo esos financiamientos para continuar generando esta economía circular que estamos buscando. Claro, pues imaginarnos, ¿no? Que después de esta economía que se empieza a dar por tanto movimiento, el reciclaje, el reuso, la utilización, pues se crean nuevos modelos de negocio que al final terminan generando nuevos empleos, ¿no? Y esto es, por supuesto, benéfico para la sociedad. Evidentemente, para poder lograr esto, pues hay políticas públicas que incentivan la economía circular. Por mencionar unos ejemplos aquí, hablando particularmente de Europa, hay unos ejemplos que les traemos aquí para mostrar. Hablaríamos, por ejemplo, de Alemania. Alemania, que ha estado haciendo, si bien ha hecho un trabajo muy fuerte en clasificación de los desperdicios, también trabaja mucho en el tema de
De la educación social, interesante que ellos han logrado implementar algunas políticas donde toda aquella empresa que se dedique a la venta, a la comercialización de bebidas embotelladas, tiene la obligación de también tener esos puntos de recepción de las botellas. Siendo así, se han generado, ¿no?, nuevas iniciativas ahí donde las empresas pues tienen hasta sus pequeñas maquinitas donde uno puede ir y depositar sus botellas, inclusive recibe hasta 25 centavos de 1 euro, en el que pues de alguna forma pues luego eventualmente se puede utilizar en la misma empresa, ¿no? Para poder comprar algunos de los productos. Cuando volteamos a ver Suiza como otro de los ejemplos, ellos, muy interesante porque ellos pues, de alguna forma tuvieron algún momento un poco ahí de contaminación, principalmente en sus ríos. Ellos empezaron con un tema de reciclaje obligatorio. Entonces, en este reciclaje obligatorio, lo que ellos buscan con esta política, pues prácticamente es el que contamina paga. Entonces, uno puede tener hasta 10.000 euros de multa por conceptos de contaminación. Sí, me comentan que utilice los micrófonos de acá. Un segundo. ¿Me indican si se escucha mejor? Buenísimo. Entonces, continuamos. Vale. Bueno, les comentaba sobre el caso de Suiza. Ahora hablaremos un poco también del ejemplo de los Países Bajos, ¿no? Ellos lo que han estado haciendo es un trabajo para el cuidado del agua y el ahorro de energía. Ellos utilizan desperdicios para generar energía. Muy interesante. Austria, por su lado, también tiene algo muy interesante que han hecho y han trabajado mucho en la producción responsable. ¿Qué significa esto? Ellos de alguna forma miden el porcentaje de generación de emisiones de carbono que tienen en cada uno de los productos, y cuando alguno de los productos sobrepase límites que ellos definieron del 5% en las emisiones, simplemente el producto no puede salir a comercializarse, no puede salir a la venta, no sale a mercado. Todo esto también pues va generando, caso particularmente de Bélgica, ¿no?, una creatividad social, ¿no?, donde están generando nuevas startups que están enfocadas justamente a este tema de economía circular, y salen algo muy interesante, y por mencionar alguna, lograron tener ahí un nicho de mercado, unos emprendedores donde la empresa llamada Ecoverde, ellos se dedican particularmente al reciclaje de juguetes. Aunque las características del plástico de los juguetes es difícil en este tema de reciclaje, y logran ellos con este reciclaje generar muebles, ¿no?, muebles de este plástico reciclado. Evidentemente, para el caso de nosotros acá en Colombia también tenemos una estrategia, ¿no?, que este es a cargo del Ministerio de Ambiente, Estrategia Colombia Carbono Neutral, que busca en el 2050 esa neutralidad de carbono, y lo está haciendo a través del empoderamiento climático de los diferentes sectores, público, privado y, por supuesto, el de la sociedad civil. Paso a la siguiente. Ahora, sin duda la economía circular está en el ADN de la industria siderúrgica, ¿no?, que estamos hablando particularmente acá el día de hoy. Y cuando vemos, por ejemplo, esta gráfica, vemos que el crecimiento de la producción del acero seguirá creciendo a través de los años. Se estima que para en los próximos años, el 2026, tengamos 2.100 millones de toneladas de acero producidas. Bueno, esto, imaginemos, ¿no?, pues quiere decir que el acero reciclado tendrá un papel preponderante en el consumo de esta materia prima para esta producción. Para conocimiento, ¿no?, más del 50%, poco más del 50% de la producción del acero en el mundo está hecha en China. Entonces, el papel que juega China es muy relevante. Y particularmente, ¿no?, si hablamos de esta cantidad de acero, hay una parte que se hace con hornos de arco eléctrico, que es donde reutilizamos la chatarra, reciclamos la chatarra y volvemos a producir acero, que eventualmente se convendrá en una barra de concreto, ahí, varillas, ¿no? Y cuando de alguna forma pensamos en esta oportunidad, ¿no?, de poder utilizar la chatarra para poder reciclarla, si vemos la gráfica, esta azul que está en el puro medio, es la proporción de hornos de arco eléctrico en la producción total del acero, y vemos cómo a través de los años se ha bajado.
ha bajado hasta por ahí del 25%. Cuando vemos la línea azul que se encuentra a la alza, es prácticamente el mundo quitando China. Entonces se ha visto que ha ido incrementando la proporción de hornos de arco eléctrico. Cuando vemos la amarilla, que es China, en este caso se ha ido disminuyendo. Entonces, la oportunidad de China también es evidentemente que siga produciendo más con acero reciclado. Los estudios indican que China continuará generando chatarra en el país que le permitirá poder producir más a través de hornos de arco eléctrico. Y es ahí donde hablamos también de particularmente nuestro sector en Colombia, ¿no? Pues al final se convierte en un actor preponderante en la economía circular. Nosotros acá en la industria de la siderúrgica en Colombia recicla más de 1 millón de toneladas al año, particularmente según los datos del Comité del Acero de la ANDI, de productores de acero de la ANDI. El año pasado, 2021, se reciclaron 1.2 millones de toneladas que fueron producidas en barras de acero. Entonces, esto no se logra sin la participación de un eslabón súper importante en este proceso, que son las asociaciones de recicladores, ¿no? Que juegan un papel muy importante en el desarrollo del país a través de la economía circular. Y hablando un poco de ellos, ¿no? Pues podemos ver aquí en la imagen, pues son aquellos recicladores de base, los garantes de que estos materiales no terminen en un relleno sanitario. ¿Qué cosas se reciclan en el país? Pues desde papel, ¿no? Hablamos de cartón, maderas, plásticos, vidrios, por supuesto los metales, y se estima, ¿no? Según estudios, que particularmente Colombia recicla el 16% de sus residuos. Ha ido creciendo a través de los años, seguirá creciendo. Y bueno, como mencionaba, pues son ellos, ¿no? Este eslabón fundamental para que logremos generar, incrementar este porcentaje de reciclaje en nuestros propios residuos. Se estima, ¿no? Según datos de la Superintendencia de Servicios Públicos, que en el país, en Colombia, tenemos aproximadamente 100.000 recicladores. Se encuentra en nivel 5 en esta gráfica que vemos del lado izquierdo. Después de países como Brasil, México, Argentina y Perú, nos encontramos nosotros en Colombia. También la estimación es que el 50% de estos están organizados. El resto trabajan, pues imaginemos, en informalidad y pues trabajan en condiciones de marginalidad y precariedad laboral, ¿no? Como sabemos y los hemos visto allá afuera. Por eso la importancia de que trabajemos con fortalecer este grupo, este eslabón tan fuerte en la cadena, ¿no? Para poder generar empleos formales. Se estima que de bodegas, de chatarrería y en general de bodegas de reciclaje, tengamos 4.400 a nivel nacional del total de estos 100.000 recicladores de base que se encuentran, ¿no? Particularmente nosotros en Guardado Diaco fortalecemos y trabajamos mucho con esta parte tan importante del eslabón, que son nuestros recicladores, ¿no? Tanto en Bogotá y en Medellín hemos trabajado con capacitación de 225 recicladores, que de alguna forma, pues al capacitarlos en cuestiones técnicas, en cuestiones ambientales, administrativas, financieras, pues impactamos a 2.500, más de 2.500 recicladores en el país, particularmente en estas ciudades. Hemos realizado dotaciones por un valor de 75 millones de pesos en uniformes, en algunos elementos que también se utilizan para sus planes de emergencia, en algunos equipamientos para sus sistemas logísticos, y los acompañamos también en el diseño de sus planes de emergencia. Estos son muy relevantes para ellos, puesto que esto los ayuda a continuar en su proceso de formalización. Para nosotros es muy relevante el trabajo que estamos haciendo con ellos por ser una parte fundamental de nuestro proceso en la siderurgia. Y también quiero mencionarles, ¿no? Nosotros en Guardado Diaco hacemos una gestión adecuada de nuestros residuos y de nuestros coproductos. ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros le damos un nuevo uso a estos subproductos o coproductos que generamos de nuestros procesos productivos. Aprovechamos algunas propiedades que tienen estos subproductos, ¿no? Las propiedades físico-mecánicas y químicas. Como vemos ahí en algunas de las imágenes, eventualmente los transformamos con un proceso que tenemos ahí en materas. Vemos ahí algunos adoquines, ¿no? También vemos unos ladrillos, algunos ladrillos que tipo Lego que nos permiten tener ahí unas barras de separación para nuestras mismas operaciones. Algunas de estas materias los hemos visto ya también en algunos de los municipios de Boyacá. Entonces es un proceso ahí muy bonito que hacemos para tratar de aprovechar
de una forma innovadora estos subproductos, coproductos que generamos en nuestros procesos productivos. Y hablando particularmente de la desintegración vehicular que hacemos en Gerdau Diaco, ¿no? Para tener una idea, cuando pensemos en un bus de estos de Transmilenio, 90% de estos buses es un material aprovechable, ¿no? Para nuestra acería, para poder generar nuestro acero. Y el 10% son materiales que no son ferrosos. Entonces, lo que hacemos nosotros, ¿no? Los retiramos, los separamos, clasificamos y lo ponemos a disposición de empresas que tienen los permisos y que tienen las licencias ambientales para poder disponer de ellos y que nuevamente inicien a un nuevo ciclo de vida de estos productos. Como mencionaba hace un momento, tratando de alargar lo más que se puede el ciclo de vida de los productos. Y ya solo para finalizar y el mensaje final, esto no se logra solos, ¿no? Esto no es de un día para otro, esto se tiene que construir con el tiempo. Y ahí hay varios actores que participamos, ¿no? Mencionaba hace un momento el mismo gobierno con políticas públicas trabajando fuertemente con estas orientaciones y lineamientos. También podemos ver el sector privado, ¿no? Con algunas organizaciones generando iniciativas creativas, ¿no? Innovadoras en el desarrollo de procesos que nos permitan la reutilización de los productos. Y evidentemente la sociedad a través de una buena separación de los residuos, a través de la concientización de la educación formal o formal que podamos generar en casa, y todo con un fin pues de tener en el futuro un planeta que podamos dejar a las nuevas generaciones en muy buenas condiciones. Muchísimas gracias, María Juliana. Gracias a todos. A ti, Luis, por tan valiosa presentación. Quisiera resaltar la labor tan importante que hace Gerdau Diaco por este eslabón de la cadena productiva. Sin duda, son ellos quienes día a día nos permiten que tengamos una materia prima disponible e imprescindible para la fabricación de acero, como es la chatarra. Según el acero, y es importante resaltar que el acero producido en la región latinoamericana es uno de los más sustentables del planeta, porque su proceso de producción es más limpio y emite a la atmósfera menos cantidad de gases de efecto invernadero que la mayoría de otros continentes. A ello se le suma que el único material que puede ser reciclado ilimitadamente, como lo explicaba Luis, al 100% es la chatarra. Su reciclaje es muchísimo mayor a materiales como papel y plástico. Y adicionalmente, este sector siderúrgico tiene unos niveles de eficiencia en utilización del material casi que del 98%. ¿Qué quiere decir esto? Que solo el 2% de los productos que surgen de este proceso de fabricación de acero no se utilizan. Esto definitivamente nos hace ser una industria que está muy consciente con ser cada vez mucho más sustentable y ir en esa directriz que hoy por hoy tiene al mundo sobre la conciencia de reducir esas emisiones de CO2 para tener un planeta mucho más limpio y que nuestros hijos tengan un futuro mucho más saludable y sustentable. Les quiero agradecer por este espacio, por habernos oído. Doctor Malagón, nuevamente un placer estar en estas conversaciones con usted. Doctor Olga Lucía, muchísimas gracias. Doctor Luis, muchas gracias. Y a toda la audiencia. Tenemos unos cortos minutos para ver si nos dejaron algunas preguntas en el chat. Y si no, pues a vuelta de correo, con muchísimo gusto les estaremos enviando esas respuestas. No sé si alguno de los panelistas quisiera hacer alguna intervención adicional o si no, pues damos por terminado esta sesión. Bueno, no hay muchas preguntas. Creo que fuimos muy claros en nuestras intervenciones. Un espacio muy agradable, muy amigable y de nuevo muchísimas gracias a todos por esta asistencia. Muchas gracias. Hasta pronto.
A ustedes mil gracias.